Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que estoy segura les va a volar la cabeza. Y es que, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a desvelar los secretos que Hande ha revelado sobre Burak y Neslihan. Sí, lo que están escuchando, la verdad al descubierto, y créanme, hay tela para cortar. Si son fans de las historias que van más allá de las cámaras, de las relaciones que se tejen en el mundo del espectáculo, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque lo que vamos a contarles hoy promete ser, cuanto menos, fascinante. Y antes de empezar, no olviden lo más importante, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Son parte de esta comunidad y queremos que estén al día con todo lo que traemos para ustedes. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en este asunto. El mundo del espectáculo turco y en particular las relaciones entre sus estrellas siempre genera una enorme cantidad de especulaciones, rumores y por supuesto, un montón de interés por parte de los fans. Y cuando nombres como Hande Erçel, Burak Deniz y Neslihan Atagul aparecen en la misma conversación, la cosa se pone aún más interesante. Hoy vamos a desgranar la información que ha surgido recientemente, cortesía de Hande Erçel, sobre la dinámica entre dos pesos pesados de la actuación turca, Burak Deniz y Neslihan Atagul. Para quienes no lo sepan, Burak y Neslihan compartieron pantalla en la exitosa serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos aquí, donde interpretaron a Kemal y Nihan, una pareja que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y, como suele suceder, esta conexión profesional a menudo alimenta los rumores sobre una posible relación fuera de los sets. Pero la información que ha trascendido ahora viene de una fuente muy cercana, y es Hande Erçel quien, en unas recientes declaraciones, ha arrojado luz sobre estos supuestos secretos. Hande, una actriz talentosa y reconocida por sí misma, con una gran base de seguidores, ha sido vista en diversas ocasiones interactuando con ambos actores. Y en una entrevista, cuando se le preguntó directamente sobre la relación entre Burak y Neslihan, su respuesta fue mucho más reveladora de lo que muchos esperaban. Según lo que Hande ha compartido, la relación entre Burak y Neslihan, si bien existía una gran profesionalidad y un respeto mutuo durante las grabaciones de Kara Sevda, no era tan profunda ni tan personal como los fans llegaron a imaginar. Es decir, la química que vimos en pantalla, esa intensidad que nos hizo suspirar, era en gran parte el resultado de su increíble talento actoral y de la dirección de la serie. Hande enfatizó que ambos actores eran profesionales dedicados, que trabajaban para dar vida a sus personajes de la mejor manera posible, y que esa conexión en pantalla se construía día a día en el set, no necesariamente reflejando una relación romántica en la vida real. Lo que Hande sugiere es que a menudo los fans, al enamorarse de una pareja en la ficción, tienden a proyectar esos sentimientos en la vida real de los actores. Y este es un fenómeno muy común en el mundo del entretenimiento. Los actores son artistas que viven y respiran sus personajes, y cuando lo hacen con tanta maestría, es natural que el público quiera que esa magia se extienda más allá de la historia que están contando. Pero como Hande ha dejado entrever, la realidad es a menudo mucho más sencilla, y en este caso, quizás un poco decepcionante para aquellos que soñaban con una historia de amor detrás de cámaras. Hande también hizo hincapié en que Burak y Neslihan, en ese momento, ya tenían sus propias vidas personales y que si bien eran compañeros de trabajo y se respetaban mutuamente, no existía ese algo más que los rumores solían indicar. Por supuesto, Hande no entró en detalle sobre la vida privada de cada uno, y es importante respetar eso. Su intervención fue más bien para desmitificar la idea de que la intensidad de su conexión en pantalla se traducía automáticamente en una relación romántica en la vida real. Es interesante cómo estas declaraciones de Hande ponen en perspectiva la forma en que consumimos las historias de nuestras celebridades favoritas. Nos encanta especular, nos encanta imaginar vidas secretas y romances apasionados, pero a veces, la verdad es simplemente que son profesionales excepcionales que hacen un trabajo increíble. Y esto no le quita mérito a su actuación, al contrario. Ahora, para poner esto en contexto, Burak Deniz y Neslihan Atagul son actores muy consolidados y respetados. Burak, conocido por su carisma y versatilidad, ha participado en numerosas producciones exitosas. Por su parte, Neslihan, con una carrera meteórica desde joven, ha demostrado ser una actriz de gran profundidad y talento. Juntos, en Kara Sevda, crearon una química que resonó a nivel internacional, ganando premios y accolades.
Y es precisamente esta química, este magnetismo en pantalla, lo que alimentó todas las esperanzas de una relación real. La intervención de Ande en este sentido es una especie de llamado a la realidad, a la distinción entre la ficción y la vida real. Ella, como colega y testigo del ambiente en el set, tiene una perspectiva única. Y su testimonio sugiere que si bien la relación profesional entre Burak y Neslihan fue excelente, y que seguramente se desarrollaron lazos de amistad y compañerismo, la historia de amor que muchos imaginaron no se materializó fuera de las cámaras. Es importante recordar también que Neslihan Atagul está casada con el también actor Kadir Doğulu, y su relación ha sido siempre muy pública y admirada. Burak Deniz, por su parte, ha tenido otras relaciones conocidas y ha mantenido su vida privada en un segundo plano, aunque siempre bajo el escrutinio de los medios y los fans. Por lo tanto, las palabras de Ande encajan con el panorama general de sus vidas personales. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Primero, que la actuación es un arte que puede crear ilusiones poderosas. La capacidad de Burak y Neslihan para encarnar a Kemal y Nihan de manera tan convincente es un testimonio de su talento. Segundo, que las redes sociales y la difusión de información a veces pueden distorsionar la realidad, creando narrativas que no siempre se corresponden con los hechos. Y tercero, que figuras públicas como Hande Erçel, al compartir sus perspectivas, pueden ayudar a aclarar las cosas y a mantener una visión más objetiva de la vida de las celebridades. La información que Hande ha revelado no es un escándalo ni una revelación de traiciones. Es más bien una puntualización, una forma de decirnos que la magia que vimos en Kara Sevda fue producto de un gran trabajo artístico, y que fuera de ese contexto, las cosas eran, y siguen siendo, diferentes. Y esto, en cierto modo, es liberador. Nos permite apreciar aún más su trabajo en la serie, sabiendo que la intensidad que proyectaban era puramente profesional. En resumen, mis queridos espectadores, la verdad al descubierto, según Hande Erçel, es que la intensa química entre Burak Deniz y Neslihan Atagul en Kara Sevda fue principalmente el resultado de su profesionalismo y talento actoral, y no necesariamente de una relación romántica en la vida real. Hande, con su franqueza, ha ayudado a desmitificar las especulaciones que rodearon a esta carismática pareja ficticia. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y desentrañar estos supuestos secretos. Espero que les haya resultado tan interesante y esclarecedor como a mí. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo contenido de calidad y a mantenernos al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les sorprende esta revelación de Hande? ¿Creían en los rumores de una relación entre Burak y Neslihan? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.